crema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. ¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5% de interés. Porque no solo estarás haciendo crecer tu dinero, también podrás despertar con un capuchino hecho en casa. Ahorra en una cuenta rentable de Mutualista Pichincha y participa por una máquina de capuchino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Aplica términos y condiciones. Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible, tan flexible como lo necesitas, con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Aplican términos y condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Ocho 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, el doctor Patricio Gijón, jurista, y el doctor Juan Esteban Guarderas, jurista también, y quien tiene su fundación anticorrupción. Y ha sido el protagonista de una denuncia grave, gravísima, sustentada, documentada, de que al menos el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, identificado plenamente con la Revolución Ciudadana, abogado de ese sector, hizo una campaña pero tan evidente, porque allí están los videos, las pruebas, y así lo calificaron, auspiciado por un movimiento político que expresamente está prohibido. Llegó al puesto, ahora sabemos la agenda que tienen, tratar de desbaratar la tarea que cumple la fiscal general contra la delincuencia organizada, y también hablar en el tema de fondo. Este Consejo de Participación Ciudadana, que incumple el mandato constitucional artículo 208, como el fomento de la transparencia, fomento a la participación ciudadana y especialmente la lucha contra la corrupción. Sería bueno que exhiba casos últimos del análisis de la lucha contra la corrupción. No hay, que digan, pero no hay. Con estas consideraciones empiezo el debate con la doctora Pamela Aguirre. ¿Qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana que ahora solo sirve para la toma de los organismos de control, como ha sido en el pasado reciente? Y aquí se quiere cuestionar a la fiscal general cuando
nombró este Consejo de Participación a un contralor 100 sobre 100, que luego fue sentenciado por concusión a 100 años, a 6 años, se fugó y ahora es procesado por lavado de activos en los Estados Unidos. Un contralor 100 sobre 100. Para eso sirve hoy el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hacer frente a este panorama, doctora Pamela Aguirre? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y pues a los panelistas con quienes compartiremos algunas ideas, y pues por supuesto a toda la audiencia. Efectivamente, como ya se ha mencionado, y esto no es un tema nuevo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un órgano, podríamos decirlo en términos académicos, problemático desde una estructura de una democracia competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que el Consejo de Participación Ciudadana lo que ha generado en la democracia es este desequilibrio de poder y además también la fuga del debate político básicamente a ámbitos que no son propiamente políticos. Ahora bien, ¿qué hacer? Bueno, el presidente Lasso en su momento presentó una propuesta de enmienda constitucional que fue rechazada. Me parece a mí que si efectivamente algunos candidatos están haciendo referencia a modificaciones de la Constitución, este es un tema que debe convocarnos, pero a día de hoy lo que nosotros tenemos que hacer y exigir como ciudadanía es justamente que el Consejo cumpla con estas funciones, y la función principal del Consejo de Participación Ciudadana es justamente encabezar la lucha contra la corrupción. A día de hoy nosotros no contamos con una política clara, específica sobre esta lucha contra la corrupción, lamentablemente encabezada por el órgano que constitucionalmente tiene la competencia. Y por otro lado, también el formar a la participación de la ciudadanía. Realmente estas deberían ser las dos principales competencias de este órgano. Lamentablemente, en la vigencia de la Constitución y por ende de este órgano, hemos visto lamentablemente que se ha centrado en disputas de la designación de las altas autoridades. Me parece a mí que este es un tema que ciertamente tiene que también ser debatido con los actuales candidatos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final del día este es un órgano que necesariamente está dentro del juego político y posiblemente tenga el nuevo presidente, que gobernar, que tiene que también llegar a mínimos acuerdos para que efectivamente se pueda llegar a una gobernabilidad mínima y sobre todo sin sobresaltos. Aquí creo que hay algunos retos que son importantes tenerlos presentes. Bienvenido al doctor Juan Esteban Guarderas, quien ha sido protagonista de las denuncias y que está hoy radicado en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana y con estos actores que incluso violaron la norma legal para ir a esta campaña y ganar un puesto ni siquiera de manera legítima, porque mayoritariamente fue el voto nulo? Buen día, doctor Guarderas. Buenos días, Miguel, es un honor estar aquí. Saludos a tu público y a resto de panelistas. Miren, la norma es muy clara. Esas personas tienen que salir del puesto. Miguel, yo fui 2 veces representante del Ecuador en certámenes mundiales de deporte. Y estoy claro que cuando una persona corre y se pone hasta el cogote de anabólico, incluso puede correr más rápido o aguantar más cansancio, lo que corresponde es que multe, lo que corresponde es que entregue la medalla. Si una persona necesita ciudadana a su puesto, gracias al endoso de votos de la militancia del correísmo, lo que corresponde es que esa persona que tuvo un acervo de votos que no está permitido por el juez salga. Entonces, a eso estamos apuntando. De hecho, el artículo 279 de democracia que estamos enjuiciando, que es una infracción electoral grave, prevé la destitución del cargo de las personas que hayan cometido esta infracción electoral. Ahora, ¿qué hace garantizar que el Tribunal Contencioso Electoral asuma y cumpla? Es curioso en el país exigir a las instituciones que respeten y hagan respetar la ley. Doctor Guarderas. Claro, mira, Miguel, tu pregunta es buena porque me permite a mí exponer ante tu público
las medidas de ley están previstas para que haya neutralidad en el Consejo de Participación Ciudadana. Hasta de que los candidatos no pueden haber sido adherentes a partidos políticos, no pueden haber sido candidatos por partidos políticos, no pueden ser dirigentes políticos, y el artículo enumerado tercero, sigue el artículo 35 de la democracia, dice que no pueden haber hecho campaña de la confa con partidos políticos. Invito a tu público que lo lea, porque es un artículo clarísimo. Dice, los partidos políticos no pueden hacer campaña por candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, y los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no pueden hacer campaña por partidos políticos. Y cuando uno inicia esa norma, lo visto es multa, suspensión de derechos de participación y entonces lo único que tendremos que hacer es juez y tribunal contencioso a que es lo que corresponde. Bienvenido al doctor Patricio Gijón Larco. Doctor Patricio Gijón, ¿cómo mire esta situación del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué hacer? Estamos casi entrampados en esto. Y también, además de la vigencia del Consejo de Participación, ¿qué hacer con estos hechos puntuales, coyunturales, como la llegada de quienes no lo hicieron de manera legal, incluso autorizados por el Consejo Nacional Electoral, cuando hicieron abiertamente una campaña auspiciados por un movimiento político? Muy buen día. Buen día, buenos días a Juan Esteban y a la doctora Aguirre. Yo parto de la tesis de que ese mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nunca debió existir. Se ha convertido en la práctica en el brazo político de ejecución de vendetas ordenadas por prófugos de la justicia ecuatoriana. Su accionar persecutorio e ilegal se ha convertido en una clara muestra de lo que sería, en el caso no consentido, un gobierno de la mal llamada revolución ciudadana, caracterizado por permanente abuso y por la violación de todo tipo de derecho. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene nada menos que como su presidente a un elemento que fuera el abogado del expresidente Correa Delgado, ahora prófugo de la justicia, y los elementos que llegaron a formar parte de este organismo lo hicieron en franca transgresión legal, esto es, burlándose de las normas existentes para la elección de quienes forman parte de este órgano del Estado. Ellos no podían haber llegado, ellos no podían haber hecho campaña electoral de la mano del Correato, con sus banderas, con sus colores. No podían haber hecho campaña proselitista de la mano de una organización política. Pero en fin, ellos se burlan de todo. Infringieron la ley y ahora es deber del Tribunal Contencioso Electoral y de la ciudadanía estar vigilante de la acción de ese tribunal, el simplemente aplicar la norma legal existente y proceder a la destitución de la famosa Liga Azul, que llegó en franca violación legal a ese organismo. El referido Consejo de Participación Ciudadana y Control Social viene actuando con una mayoría precisamente afín al Correato. ¿Y qué es lo que buscan? Ellos lo que aspiran es tomarse la institucionalidad o lo poco que queda de ella. Ellos ya adelantan tareas para tomarse la Contraloría General del Estado. Ellos han puesto en duda ya la elección del Procurador General del Estado y pretenden también poner a uno de su grupo. Ellos pretenden nombrar a los vocales del Consejo Electoral, del Consejo Nacional Electoral. En suma, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lejos de cumplir con sus tareas primarias que en
la parte simplemente decorativa, y en su creación se había hablado de la premisa de que ese organismo promovería e incentivaría el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsando y estableciendo mecanismos de control social en los asuntos de interés público. Pues todo eso se deja de lado. Lo único que les interesa es tomarse los organismos de control para desde ahí abrir una amplia avenida de impunidad para el regreso del prófugo. Doctor Gijón, consecuentemente, el Tribunal Contencioso Electoral no debiera dubitar en su accionar cuando se está violando abiertamente la ley. El Tribunal Contencioso Electoral tiene un deber que cumplir, y eso solamente sujetar su conducta a la ley, nada más. Eso es lo que exige la sociedad civil, y eso es lo que no podemos nosotros dejar de permanentemente, si cabe el término, presionar a toda autoridad el simple cumplimiento de la normatividad legal. Pero lamentablemente en el Ecuador todo puede pasar. Fíjese usted que hace pocos días se le retiró los derechos políticos a un alcalde de una zona de la costa ecuatoriana por no haber asistido a un debate en la época electoral. Esto que puede ser menor frente al hecho cierto, flagrante delito electoral de haber participado en una campaña de la mano del Partido de la Revolución Ciudadana, utilizando sus emblemas, y además los líderes de esa falsa revolución ciudadana desde el exterior, grabando spots publicitarios pidiendo el voto por los elementos de la Liga Azul. Todo esto configura sin lugar a duda, todo esto configura delitos electorales y contravenciones graves que deben ser juzgados por el Tribunal Contencioso Electoral. Doctora Pamela Aguirre, en una coyuntura, ¿qué debiera hacer el Tribunal Contencioso Electoral frente a quienes llegaron deslegitimadamente al Consejo de Participación Ciudadana y manejan su agenda política? Efectivamente, como ya se ha señalado en este panel, pues lo que corresponde es que el contencioso electoral juzgue y sancione esta denuncia que ha sido presentada por Juan Esteban y por, tengo entendido, algunas otras personas y colectivos que han señalado estas infracciones. Ahora bien, recordemos que lo que establece el Código de la Democracia es este tipo o esta tipología de infracciones leves, graves, muy graves, y bueno, las otras que no vendrían al caso de violencia política o financiamiento de la campaña, pero efectivamente habría que analizar si estas conductas se pueden subsumir dentro de una de estas, conductas tipificadas, por ejemplo, en el artículo 271, que hace referencia a las conductas o a las infracciones muy graves, específicamente lo relacionado al desconocimiento de las normas que tienen que ver con el proceso eleccionario, habida cuenta de que efectivamente se ha señalado que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estructuralmente, normativamente, se pensó que era una buena forma, en 2018, que era una buena forma de que estos sean escogidos por escrutinio popular, pero que no pertenezcan a ningún partido político. Entonces, esta norma constitucional, porque dicho sea de paso, esto fue una reforma constitucional de 2018, tiene que ser aplicada y además tiene que ser efectiva con la aplicación de las normas infralegales. ¿Qué sucedería si el contencioso electoral no aplica la ley, doctora Pamela Aguirre? Bueno, si alguna de las partes queda inconforme con la decisión del contencioso electoral, lo que podría darse es que se presente una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no o más bien dicho, prohíbe expresamente la acción extraordinaria de protección frente a decisiones del contencioso electoral, lo hace exclusivamente en periodo electoral, pero en el periodo electoral respecto a ese proceso. En este caso, como nosotros claramente podemos identificar, el proceso eleccionario de designación, de elección de los miembros del Consejo de Participación finalizó cuando efectivamente se proclamaron resultados, se posesionaron estas autoridades que inclusive están en curso. Entonces, es posible que pueda presentarse esta acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en caso de que alguna de las partes quede inconforme con la decisión del contencioso.
Doctor Juan Esteban Guarderas, ¿cuál es la expectativa que tiene, los plazos, en qué condiciones está el contencioso electoral? ¿O teme que esto se dilate y no haya una plena aplicación de la ley? Estimado Miguel, antes quisiera mencionar otra consecuencia gravísima sobre tu anterior pregunta que respondió mi colega Pamela Aguirre. A ver, miren, digamos que el Tribunal Contencioso dice no hay suficientes pruebas de que hubo un carácter partidista de la campaña, no vamos a sancionar. De facto, Miguel, se estaría destruyendo la neutralidad del Consejo de Participación Ciudadana, porque eso marca un precedente. Y las próximas elecciones, lo que va a ocurrir es que todos los partidos políticos van a decir, pero si Revolución Ciudadana postuló de manera abierta, explícita, mediante múltiples actos, que esos eran nuestros candidatos, Partido Social Cristiano va a hacer lo mismo, Izquierda Democrática, Pachacutic. Entonces, de facto, ya los candidatos van a ser directamente de los partidos políticos. Y cuando en una entidad de control los partidos políticos ponen sus candidatos, ya no es una autoridad de control neutra y de facto ya no sería una autoridad, o sea, ya de facto se permitiría que se tome por parte de los partidos del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, respecto a los plazos, mira, Miguel, ahorita estamos pendientes de que el juez señale fecha para la audiencia y luego de la audiencia, que en términos electorales lo común es que una sola audiencia ya vendría. Es decir, podría ser bastante rápido. Pero sí hemos visto que hay una dilatación de los tiempos. ¿Y sabes qué es lo que yo me estoy yendo? Yo me voy a que en este caso estamos ante una justicia que está mirando quiénes son los candidatos que van a ganar en la presidencia. ¿Cuál es mi miedo? Que si es que gana Luisa González, la candidata correísta, los jueces del tribunal ya no tengan el coraje para en contra de Vera de crear en una institución tan importante del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo lo que tengo miedo es que este proceso ya no sea un proceso tan vinculado a un análisis jurídico, sino que se vuelva un proceso realmente de carácter político. Tengo miedo de eso, Miguel. Claro, lo que pasa es, por eso le preguntaba, doctor Guarderas, qué tiempo tiene el contencioso, para que precisamente no hagan ese cálculo político, que no debieran hacerlo. Se trata de la justicia electoral, no el cálculo politiquero en este caso, para ver quién el 20 de agosto termina electo presidente o con seguridad se irá a la segunda vuelta. ¿Va a dilatarse esto entonces hasta conocer finalmente quién llega a la presidencia de la República? Doctor Guarderas. Miguel, ¿se me escucha bien? Sí, si pudiera con la imagen seguir con el teléfono, por favor, que lo hemos llamado. Voy a silenciar voy a apagar la cámara para que se me escuche mejor. Ahí se me escucha bien, ¿no es cierto, Miguel? Sí, por favor. A ver, mira, respecto a esto, hay un tema importantísimo que debe saber tu público. Mira, resulta que yo presenté un cúmulo enorme de pruebas, enorme, porque como bien lo señaló Patricio Gijón, había muchas pruebas. O sea, no es que fue un acto de campaña partidista, sino hubo una campaña entera que fue marcadamente partidista. Ahora bien, dentro de las pruebas, yo pedí que el tribunal requiera al Consejo de Comunicación un peritaje para que ellos, como expertos de comunicación, digan, bueno, sí hay suficientes elementos comunicativos que demuestran que hay una campaña partidista. Desgraciadamente, lo que ocurrió fue que el Consejo de Comunicación no se declaró competente para emitir esa opinión, ese peritaje. Lo que yo lamento un montón, porque según el artículo 45 de la Ley de Comunicación, esa es la máxima autoridad del sistema social de comunicación. Entonces, si ellos no pueden emitir, si ellos no pueden pronunciarse ordenados por un juez, entonces, ¿quién, Miguel? ¿Quién? Ahora estamos en un pequeño limbo porque no, el reglamento de trámites de contencioso electoral no señala con cuánto tiempo, o sea, qué tiene que hacer el juez, si puede
directamente pedir que llamar ya a audiencia, o si puede pedir otro peritaje a otra entidad. Y no hay un plazo establecido cuando no se cumple, cuando una entidad se declara no competente para establecer un peritaje, no se señala con qué plazo tiene que llamarse a audiencia. Entonces, pero, como te digo, Miguel, yo espero que, dada la importancia de este caso, dada la enorme importancia de este caso, el tribunal sea lo más ágil posible y demuestre que efectivamente no está esperando a que pase la primera y la segunda vuelta para ver quién es el ganador en función de quién ganó la presidencia. Doctor Patricio Gijón, si estamos estancados en este peritaje, si el Consejo de Comunicación dice que no lo puede hacer, ¿pudiera quedarse estancados en estas condiciones cuando las pruebas fehacientes están presentadas a la luz del país, no solo del proceso? ¿Cómo hicieron campaña electoral con el movimiento político que respaldaba a estos candidatos? Si no hay presión popular en este caso, simplemente este asunto va a tener una relación directa con la política electoral. Están esperando precisamente ver cómo se da un resultado electoral y de acuerdo a eso procederían a tener algún tipo de resultado en cuanto a la acción propuesta. Y esto es inaceptable. Como inaceptable es que el pueblo ecuatoriano no abra los ojos, no se dé cuenta que si regresa la horda populista a manejar los destinos del país, vamos a traer al Ecuador Venezuela o Nicaragua o Cuba. Esto es, va a venir una dictadura fascistoide que suprime los derechos, que suprime la libertad de expresión y que definitivamente no habrá forma de sacarla. De tal manera que, existiendo un 25% de electorado que no tienen más, hay una gran mayoría que tiene que juntar sus esfuerzos en la lucha por defender el sistema democrático. Este elemento que introduzco en el diálogo no es ajeno a lo que estamos hablando, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha convertido en un verdadero cuarto de guerra de la mal llamada Revolución Ciudadana para desde ahí perseguir a cualquier autoridad que les resulte incómoda y proceder a la toma de todos los organismos de control. Ese es el asunto de fondo. Y también, si es que no existe una verdadera movilización social para que ejerza presión ante el Tribunal Contencioso Electoral para que cumpla con su deber, la situación va a quedar ahí. Doctor Gijón, lo que usted ha dicho es importante. Vea usted la tarea que quiere hacer al margen de la ley, juzgar la conducta de la fiscal general. ¿Por qué? Porque está persiguiendo a la delincuencia, porque ella formuló cargos a políticos que fueron sentenciados. Y ni siquiera la fiscal lo que hace es formular cargos. Y quienes sentenciaron fue más de una decena de jueces nacionales contra estos ciudadanos que ahora están atacando, utilizando el Consejo de Participación Ciudadana para, sin sustento legal, tratar de obstaculizar la tarea que cumple la doctora Diana Salazar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene atribuciones claramente establecidas en el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador. Todas esas atribuciones tienen que ver con la promoción y participación ciudadana propiciando su formación en valores. Pregunto, ¿esto ha hecho este Consejo de Participación Ciudadana? La respuesta sobra, no. Ese consejo debe velar por la transparencia y lucha contra la corrupción, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social, investigar denuncias sobre actos u omisiones. Todas
las atribuciones y deberes que tiene este Consejo de Participación Ciudadana han sido pisoteadas y únicamente le han convertido en el brazo armado persecutorio de los intereses de los prófugos de la justicia. Entonces, ese es el problema medular que todavía el país no despierta y no lo ve, es el hecho de que se van a tomar todos los organismos de control para limpiar el pasado judicial de los prófugos. Doctora Pamela Aguirre, en el tema de fondo, ¿qué hacer con este Consejo de Participación? Si vemos a las claras lo que está haciendo, lo que está atacando, juzgando la conducta sin sustento constitucional y legal de la fiscal general, ¿qué hacer con este Consejo? Estamos entrampados en la salida y va a seguir mirando el país, o debiera haber esa presión social que habla el doctor Patricio Gijón. Claro que sí, de hecho es un deber ciudadano estar atentos justamente a que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido electos. Recordemos nuevamente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es resultado de un proceso eleccionario, de elección popular, razón por la cual efectivamente tiene que responder a esas competencias. Pero lamentablemente en este momento, en el momento en el que no contamos con una asamblea, también es importante señalar que no existe ese control político que tiene que realizar la Asamblea Nacional. Me parece entonces a mí que este sí que será un tema necesario que también tiene que evaluarlo la próxima legislatura. Es decir, aquí es necesario que exista un verdadero compromiso por la democracia, por el cumplimiento de las funciones, más allá de las banderas políticas, para que cada una de las funciones cumpla con ese deber. Fíjese usted, no tenemos contralor titular, no tenemos defensor público titular, no tenemos defensor del pueblo titular, no tenemos superintendentes titulares. Lo que quiere decir entonces básicamente es que este cálculo político lo que ha generado es una débil institucionalidad. Y además, insisto, este es un tema que también tiene que ser convocado por la persona que quede electa, por el candidato que quede electo, habida cuenta de que ciertamente es necesario reformar a esta institución y sus competencias, porque no han ayudado a consolidar una democracia. Y si el órgano está fallando, más allá de las personas, en estos 14 años nosotros no hemos podido ver que este órgano haya generado una respuesta oportuna a las necesidades de institucionalidad, sino que todo lo contrario, cada cierto tiempo se está buscando la forma de cooptarlo, sea por la bandera política que sea, es necesario eliminarlo. Porque si se le quiere dar competencias políticas a este órgano de participación ciudadana, estamos desnaturalizando primero lo que es la participación ciudadana y segundo, estamos quitando competencias a un órgano que es político, que es la Asamblea. Es preferible que todos estos debates políticos sean en el seno de la Asamblea, que esto sea claro y que podamos identificar además claramente la postura política de cada uno de las personas que intervienen en el debate, que son los asambleístas, para poder tener inclusive para poder exigirles a estas tiendas políticas la responsabilidad sobre la elección de estas autoridades. Porque lamentablemente lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos 14 años es, yo no les escogí. No le escogieron ni los verdes, ni los azules, ni los morados, ni ninguna tienda política. De repente, las autoridades que están electas ahí no dependen de nadie, pero tras bastidores sabemos que efectivamente sí lo hacen. Entonces, insisto, hasta por un tema de responsabilidad política, estas competencias a mí me parece que tienen que volver nuevamente a la Asamblea o buscar mecanismos que nos permitan tener una democracia competitiva. Es inadmisible que sigamos todavía con una institucionalidad tan débil. Y hay que entender que la institucionalidad débil no afecta a los políticos, afecta a los ciudadanos, que al final no tenemos la confianza en el Estado, la confianza legítima en el Estado de que las cosas se están haciendo como deben hacerse, proteger los derechos al final del día. Doctora Pamela Aguirre, pero hasta que se instale la Asamblea Nacional, ¿pueden seguir haciendo lo que les da la gana a las instituciones de este Consejo de Participación Ciudadana con estas tareas contra la fiscal, o el Tribunal Contencioso Electoral, como se ha dicho esta mañana, haciendo el cálculo de quién gana las elecciones para ver si deciden el futuro de quienes violaron la ley para llegar al Consejo de Participación?
El contencioso electoral lo que tiene que hacer es resolver conforme al Código de la Democracia, a los tiempos, a los que se han establecido ahí. Es una facultad reglada. Es importante tener presente esto. A veces también esto olvidamos y es también importante que la ciudadanía lo sepa. Los procedimientos judiciales, y este no deja de ser un procedimiento judicial, el del contencioso electoral, es un procedimiento reglado, es decir, que se establece sus fases, los tiempos, toda la preclusión, todo el proceso, cómo se tiene que llevar, está establecido en el Código de la Democracia, y eso es lo que tiene que observar el contencioso electoral. El contencioso electoral está jugando un rol fundamental en este periodo de transición a propósito de la disolución de la Asamblea. Jugará un rol muy importante luego de este año y medio, cuando nuevamente volvamos a las urnas para la elección de las autoridades de presidente y de los asambleístas. Juega un rol importante, entonces es importante que se tenga en cuenta que estos funcionarios no deben estar a la luz de un cálculo político, sino que todo lo contrario, lo que tienen que hacer es administrar justicia. Y recordemos cuál es el símbolo de la justicia. Esta mujer que está vendada a los ojos, independientemente de a quién beneficio o perjudique, tiene que aplicar el rigor de la ley. Y con eso, entonces, tendremos buenos precedentes, hacía mención Juan Esteban, buenos precedentes en el sentido de que, pues bueno, al final, cuando otra tienda política pretenda hacer algo similar, sabrá que existen sanciones, eventualmente, si efectivamente quieren proceder de la misma manera. Estamos en un punto importante en el que estas decisiones marcarán un hito, como marcó un hito el hecho de que el Tribunal Contencioso haya señalado que la paridad se aplica desde este periodo, ha marcado un hito en temas de violencia de género, entonces es momento que se marque un hito respecto al cumplimiento de la ley. Doctor Juan Esteban Guarderas, si su denuncia que está en trámite se dilata, se demora, se hace el cálculo politiquero de los resultados de las elecciones presidenciales, como decía el doctor Patricio Gijón, habrá que ejercer una presión social para exigir, curiosamente en este país, exigir a las autoridades y a las instituciones que respeten y cumplan con la ley. Sí, claro, Miguel. Mira, de todas maneras aquí el que se cansa pierde. Y no sé si, bueno, ya es noticia pública. Yo he tenido indicios de peligro grave contra mi vida, por este y por otro caso adicional. Y en este momento, de hecho, yo tengo mal internet ahorita porque no estoy en mi casa, Miguel, yo estoy escondido. Yo ahorita estoy en un lugar que no es mi casa, en una localización escondido, estoy escondido. Ahora, mira, mi compromiso es yo podía, para proteger mi vida, haber enviado un oficio simple al Tribunal Contencioso a decirle, vea, desisto de la acción. Pero el problema, Miguel, es que si empezamos a tener miedo, se nos van a llevar el país en andas. Entonces, no solo que, o sea, en caso de que el tribunal no sancione estos incumplimientos, yo voy a recurrir, obviamente, ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, y si se pierde el recurso, pues yo iré a la instancia constitucional. Ahora bien, aquí hay otro tema adicional que vale la pena mencionar, Miguel. No es solo mi recurso. De hecho, Bernardo Gijón acaba de presentar, o sea, también presentó un recurso que está en trámite y que está junto a mi causa. Entonces, estamos juntos y sí tiene que haber una presión social. Yo invito a que la ciudadanía se sume. Ahora, un último tema que no se ha topado en el panel, querido Miguel, y es que, como dicen los americanos, para bailar tango se necesitan dos personas. No basta que Allen Verdera sea sancionado, sino también el partido correísta también tiene que ser sancionado, porque se pasaron por encima la ley. En específico, en este juicio también está encausada Marcela Aguiñaga. Marcela Aguiñaga, la actual prefecta del Guayas, es la representante legal del partido. Y ella, como representante legal del partido, también tiene que responder por estas ilegalidades. Y lo que corresponde, desde mi punto de vista, contra una persona que tan abiertamente se salta la ley, es la destitución, porque la ley es muy explícita. Aquí no es que hay diferentes interpretaciones de la ley, no es que la ley deja entrever que tal vez no se podría hacer campaña entre partidos y candidatos a CPCCS, no, la ley dice no se puede. No podemos tener nosotros una autoridad que maneje una provincia tan importante como es Guayas, que abiertamente no le valga sino un pepino la ley. Entonces,
es importante que tu público sepa que en este juicio no solo está en peligro la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también está en juego la prefectura de Guayas. Doctor Patricio Gijón, sanción no solo para el candidato al CPCSC, sino también a los auspiciantes de este movimiento de la Revolución Ciudadana con presión social. Sin duda, el Tribunal Contencioso Electoral, como acertadamente ha dicho la doctora Aguirre, tiene un deber fundamental y es ajustar su conducta a lo que establece la codificación y las normas del código de la democracia, no más. Pero lamentablemente, Miguel y amigos, lamentablemente estamos dentro de una crisis integral. Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de seguridad, crisis de representatividad, crisis en donde incluso todos estos organismos y aparatos de justicia están en duda. No es posible tener que utilizar la herramienta del poder ciudadano para que cumplan con su tarea. No es posible que a alguien que presenta una denuncia ajustada a ley sufra las consecuencias de la persecución. Esto no es factible. Esto nos debe llevar a ver bien, perfectamente bien, lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones. Ese es el tema de fondo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apenas es un caballo de Troya que lo que intenta es tomarse lo que queda de la institucionalidad, y lo que el ecuatoriano con inteligencia y patriotismo tiene que evitarlo es mediante el arma democrática que se llama voto. Sin votar, por supuesto, dejando de votar, por supuesto, por estos populistas que sacan varitas mágicas para decir que van a solucionar todos los problemas de la noche a la mañana y juntar la mayor cantidad de votación, el mayor caudal de votación que está en el orden del más del 70% en favor del candidato democrático que tenga la mayor fortaleza para vencer al populismo. Ahí está el tema de fondo. Yo no tengo, sinceramente, no tengo mucha, ¿qué le digo?, credibilidad en lo que pueda pasar al interior de un tribunal contencioso electoral, a menos de que se haga presente la presión popular. Si es que esto no ocurre, les puedo asegurar que el tema quedará ahí nomás, y el famoso comité correísta que se ha instalado en el Consejo de Participación Ciudadana seguirá haciendo lo que le viene en gana, seguirá con estos actos persecutorios, seguirá precisamente levantando las banderas del odio y de todo lo que significa el pisotear con la normatividad legal en el Ecuador. Bien, muchas gracias por estas reflexiones a la doctora Pamela Aguirre, al doctor Patricio Gijón y al doctor Juan Esteban Guarderas sobre el presente y el futuro de esta institución que nunca debió existir, el Consejo de Participación Ciudadana, pero que está allí para tomarse los organismos de control y ojalá el Tribunal Contencioso Electoral aplique oportunamente la ley. Eso nomás se le pide, si hay pruebas, aplique la ley y no evada su responsabilidad. Pamela, Juan Esteban y Patricio, muy amables. Saludos, gracias. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, muy buen día. Les recomendamos, ya viene Clarito Está, el segmento con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes les recomendamos este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena. Vamos a abordar precisamente cómo enfrentar el asedio de la delincuencia organizada, aliados con sectores políticos, las tareas de la Fiscalía General para combatir la impunidad en medio de estos obstáculos,
entre otros temas. Invitados el general Paco Moncayo Gallegos, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y el doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista y catedrático universitario. De mi parte, muchas gracias por dispensarnos con su amable seguimiento. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. Volveremos, Dios mediante, el próximo lunes. Ya viene Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito Está,